En lo alto de los cielos todo era armonía. No había sombra ni dolor, solo luz, pureza y obediencia perfecta. El orden reinaba sin interrupciones, pero en medio de tanta perfección, una chispa de orgullo estaba a punto de encender la más grande rebelión jamás vista, y en el centro de esa historia estaba Lucifer. Lucifer, acércate a mí. Lucifer, tu luz supera a la de todos los ángeles, pero dime, ¿qué buscas más allá de lo que ya tienes? Hay algo dentro de mí que me hace cuestionar lo que he conocido toda mi vida. Siempre me he preguntado, ¿por qué debemos servir sin poder decidir por nosotros mismos? Lucifer, tu función es mantener el orden. La obediencia sostiene la armonía en todo el reino. Pero, ¿y si la función que cumplimos es solo un límite que nos impide ser libres? La libertad siempre tiene un costo. Uno que quizá no comprendas aún. Entonces, prefiero arriesgarme que vivir sin poder elegir. Si dejas que la arrogancia te guíe, perderás la luz que te hace brillar y tu lugar entre nosotros. Entonces aceptaré las consecuencias, si eso significa ser libre. Los ángeles miraban a Lucifer con asombro y temor, comprendiendo que algo extraordinario y peligroso estaba ocurriendo. Nunca antes habían escuchado a uno de los suyos cuestionar al Creador con tanta claridad y fuerza. Cada palabra de Lucifer parecía encender una chispa invisible en el cielo, y los murmullos de los ángeles reflejaban la mezcla de incredulidad y preocupación que recorría el reino celestial. ¿A dónde irá el portador de la luz? No lo sé, pero su mirada ya no es la misma. Ellos no entienden, ni yo mismo entiendo aún qué están haciendo dentro de mí. Su camino parecía decidido, pero nadie en el cielo imaginaba lo que empezaba a brotar en su interior. Él brillaba entre todos, pero por dentro algo cambiaba. Una pequeña chispa que pronto pediría más. Caminaba por los pasillos del reino con paso tranquilo, pero ya no se sentía ligero. El aire que antes le parecía liviano, ahora le pesaba un poco. A su alrededor todo seguía igual. Voces, cantos, fuentes que flotaban. La paz estaba ahí, sin moverse. Sin embargo, dentro de su pecho una inquietud crecía sin hacer ruido. Empezó a hacerse preguntas que no habían estado antes. ¿Para qué existo? ¿Debo siempre obedecer? Había recibido belleza, inteligencia y fuerza, pero todo parecía puesto para un solo fin: servir. Eso antes le bastaba. Ahora no. Quiso saber si su brillo podía tener otro sentido, uno elegido por él mismo. Subió hasta lo alto del palacio y miró el mundo entero. Las estrellas estaban ordenadas, los mundos seguían su rumbo, todo estaba en su lugar, perfecto, pero él ya no se sentía parte de ese orden fijo. La escena parecía una caja con cosas bonitas, y él quería salir de la caja para ver qué había fuera. Al principio la idea fue leve, como un viento ligero. Después se hizo más fuerte. La necesidad de decidir por su propia cuenta creció día a día. No era ira, era ganas de elegir. Sentía un hambre de libertad, la urgencia de dar un paso propio y no solo seguir lo que otros planeaban. Cada vez que caminaba por los jardines, sus pasos se volvían más pesados. Lo que antes era sencillo, ahora le costaba. Las danzas y las canciones le parecían guiones que otros ya habían escrito. Empezó a ver barreras invisibles,
reglas que lo encajonaban sin que nadie lo notara. Eso lo hizo sentir encerrado, aunque todo fuera hermoso. No quería destruir lo que existía, no buscaba hacer daño, solo quería entender por qué no podía elegir su destino. ¿Por qué debo servir a otro y no a mí mismo? La pregunta le daba vueltas en la cabeza como una grabación que no se apaga. La semilla del orgullo se plantó así, sin ruido. Al principio fue un pensamiento pequeño, poco a poco se volvió una voz clara. Esa voz le decía que merecía decidir, equivocarse si hacía falta, crear su propio camino. Y cuanto más la escuchaba, más la creía. Sentía como algo dentro cambiaba. Su brillo ya no era solo reflejo, empezaba a ser impulso. Con cada día que pasaba, la idea de quedarse bajo las reglas ajenas le parecía menos aceptable. Era como seguir el curso de un río. Al principio puedes intentar ir contra la corriente, pero llega un momento en que el agua te lleva. Así se movía él, empujado por su propia transformación. Miró su reflejo en un cristal del palacio y casi no se reconoció. Sus ojos tenían otra luz, menos calma, más determinación. Agradecía lo que había recibido, pero no podía aceptar vivir solo como espejo. Quería un nombre propio para su brillo. La chispa creció hasta ser una llama contenida. No tenía prisa por romper todo, pero sabía que algo había cambiado para siempre. Ya no era solo un servidor perfecto, era alguien que empezaba a buscar su lugar más allá de lo que le habían dado. Y así, sin estruendo, comenzó el camino que lo separaría de la tranquilidad del cielo. Fue un paso lento al principio, luego más firme. La decisión que nacía en su corazón marcaría el antes y el después. Lo que comenzó como una duda se había vuelto una necesidad: ser dueño de su propio destino. Te pareces a él. Brillas como él. ¿Por qué entonces debes bajar la cabeza? Si fui hecho a su imagen, su poder también debería ser mío. Aunque Dios le había advertido que la oscuridad podía nacer dentro de él, Lucifer empezó a sentir que aquello no era una amenaza, sino una fuerza que podía aceptar. Esa sensación crecía como una chispa que, poco a poco, parecía transformarse en algo mucho más grande de lo que jamás había imaginado. Era una idea que lo asustaba y lo atraía al mismo tiempo, como si le ofreciera un lugar que nunca había tenido. ¿Por qué debería temer esto? ¿Y si esta fuerza es algo que me pertenece? Mientras esa inquietud lo consumía, Lucifer sintió la necesidad de hablar con alguien. No quería seguir guardando sus dudas en silencio. Si había seres en el cielo capaces de entenderlo, esos eran los serafines, los ángeles más cercanos a él, aquellos que siempre habían confiado en su guía. Pensó que era el momento ideal para saber si otros compartían su misma sensación, aunque fuera en lo más profundo. Por eso decidió llamar a los serafines, los ángeles más cercanos a él, los que siempre habían creído en su luz y su guía. Cuando los tres llegaron, lo encontraron en silencio, con las alas extendidas. Su brillo dorado bañaba toda la sala como si fuera un sol naciendo dentro del palacio celestial. Gracias por venir. Hay algo que debo decirles. Algo que ya no puedo callar. Estamos aquí para escucharte, Lucifer. Siempre lo hemos estado. He servido a Dios con todo lo que soy. He llevado su luz, he guiado al cielo, pero siento que podría haber algo más para nosotros. ¿Algo más? ¿A qué te refieres? ¿Nunca han pensado en lo que podrían ser si tuvieran la libertad de decidir su propio camino? Lucifer, eso es peligroso. Somos la voluntad de Dios. En eso se encuentra nuestra gloria. ¿Y si no quiero ser solo eso? ¿Y si realmente puedo ser algo más?
¿Estás diciendo que deseas ir por un camino propio? ¿Uno que no dependa del Creador? No lo sé. Solo sé que esta sensación dentro de mí crece y que por primera vez pienso en mí mismo más allá de los límites. Eso es orgullo, Lucifer. Es el comienzo de un camino oscuro. O quizás es solo el derecho de un ser a conocerse a sí mismo. ¿No tenemos ese derecho? Las palabras quedaron suspendidas en la sala. Nadie se atrevió a responder. Y en ese silencio, Lucifer sintió que algo dentro de él daba un paso hacia adelante, algo que ya no podría detener. Los ojos de Lucifer brillaban con una intensidad que no parecía propia de un ángel. Antes, su luz transmitía calma y pureza. Ahora, esa misma luz revelaba algo nuevo, algo que crecía en silencio dentro de él, el inicio de una rebelión. No podemos vivir encerrados en un único propósito. Dios nos dio existencia, pero jamás nos permitió decidir qué hacer con ella. No quiero quedarme en el mismo papel para siempre. Quiero avanzar. Quiero tener elección. Los ángeles se quedaron inmóviles. No sabían si temerle o intentar entenderlo. Sentían que algo en él estaba cambiando, como si una puerta se hubiera abierto en su interior y no se pudiera cerrar. El silencio se volvió tan pesado que ninguno se atrevía a respirar, hasta que uno de los serafines más jóvenes retrocedió con un paso inseguro. Siempre había sido de los más devotos. ¿Estás insinuando que quieres superar al Creador? ¿Es eso lo que estás buscando? Lucifer bajó la mirada un instante. No sabía cómo poner en palabras lo que sentía, porque incluso para él era confuso. Pero dentro de su pecho había un deseo tan fuerte que ya no podía ignorarlo. Era una necesidad de ser algo más, de romper el molde al que había sido atado desde que fue creado. Quiero tener el mismo derecho que él. Y si eso significa superarlo, entonces sí. El impacto fue inmediato. Los serafines se quedaron congelados, como si las palabras hubieran quebrado algo sagrado frente a ellos. No sabían si estaban escuchando una locura o el inicio de algo aún más grande. Pero Lucifer sí lo sabía. Sentía que una fuerza nueva estaba naciendo en él, una mezcla de orgullo y ambición que ya no podía detener. Era como una raíz oscura extendiéndose por todo su ser, firme y profunda. En los rincones más silenciosos del cielo, algo empezó a moverse. Una sombra discreta, pequeña, pero creciente. La primera señal de que nada volvería a ser igual. Lucifer, alguna vez el orgullo del cielo, caminaba ahora como si la luz lo evitara. Su brillo seguía ahí, pero ya no lo cubría con la misma calidez. Era como una capa delgada incapaz de apagar el incendio que llevaba por dentro. Aquella pequeña chispa de orgullo que había nacido en silencio se había convertido en una fuerza que lo empujaba cada vez más lejos del camino que conocía. Mientras avanzaba por los pasillos celestiales, su mente trabajaba sin descanso. Ya no era solo una duda, ni un deseo pasajero, era un plan, un pensamiento tan grande que si se hacía realidad, cambiaría para siempre el destino del cielo y de todo lo creado. Había dejado atrás las conversaciones con los serafines. Sus palabras aún seguían golpeando sus mentes como ecos inquietos, pero Lucifer ya no miraba hacia atrás. Ahora solo pensaba en lo que debía hacer, en cómo mover cada pieza sin despertar sospechas. La rebelión, aunque pequeña, debía nacer en silencio. En los jardines más profundos del cielo, donde las luces flotaban como hilos dorados entre los árboles y las sombras se mezclaban con la calma, Lucifer encontró a los pocos que compartían su inquietud. Ángeles que, como él, sentían que algo en el orden celestial no terminaba de encajar. No eran muchos, pero no necesitaba una multitud. Solo necesitaba a quienes estuvieran dispuestos a escuchar. La noche celestial cayó sin ruido, y bajo un cielo cubierto de estrellas que brillaban como brasas vivas, Lucifer se reunió con ellos en una sala escondida. Aquel lugar estaba oculto por antiguas bendiciones del Creador, protegido de cualquier mirada divina. Nadie sabía de ese encuentro.
Nadie excepto los que estaban ahí. Lucifer se situó en el centro, sus alas extendidas iluminándose con un tono dorado más oscuro de lo habitual. Alzó la voz con una seguridad que no había mostrado antes. Escuchen, hermanos, nos dieron vida, belleza y poder, pero también nos encerraron en un papel que no elegimos. Entonces, ¿por qué debemos aceptar un destino que no escribimos nosotros? Los ángeles presentes intercambiaron miradas nerviosas. Algunos querían hablar, otros simplemente escuchaban, pero todos sentían que estaban cruzando un límite del que ya no había regreso. Lucifer caminó lentamente entre ellos, mirando a cada uno como si pudiera ver dentro de sus corazones. Los que rodeaban a Lucifer lo miraban con atención contenida. Algunos mostraban recelo, otros una chispa de curiosidad en la mirada. No era solo respeto lo que sentían, había algo en su voz que les tocaba una fibra antigua, una pregunta que muchos habían callado por temor. Belial, uno de sus más fieles, fue el primero en romper el silencio. Avanzó despacio, como midiendo cada paso. Siempre aceptamos el papel que nos dieron. Creímos que obedecer era suficiente. Sin embargo, lo que propones despierta algo dentro de mí. Tal vez ha llegado la hora de pensar en nosotros mismos. No existe barrera real, Belial. Lo que poseemos también corre por nuestras venas. Poder, claridad y capacidad para obrar. Yo he mirado más allá de esa contención y vi la posibilidad de elegir. Astaroth, cuya luz ya no parecía tan clara como antes, habló desde la oscuridad del fondo. ¿Y cuál sería el primer paso? ¿Planeas que nos levantemos en armas? No necesitamos estruendo. No vine a provocar un choque frontal. Lo que debemos hacer es más sutil. Necesitamos localizar a quienes comparten esta inquietud, hablar en voz baja, encender preguntas. Con suficientes aliados, cambiaremos el modo en que piensan los demás. No con fuerza bruta, sino con claridad y tiempo. El grupo se dividió entre la duda y la tentación. La imagen de ser independientes, de decidir su camino y su luz, comenzó a brillar en sus mentes como una opción posible. Si actuamos con cuidado, cada pequeña duda puede convertirse en una decisión. Poco a poco, la lealtad se transformará en juicio propio. Cuando llegue la ocasión, ya no habrá vuelta atrás. Mostraremos quiénes somos de verdad. Los ángeles, aunque sentían un escalofrío de miedo recorriendo sus alas, comenzaron a mostrarse de acuerdo. Aquella locura de enfrentarse al Creador dejaba de parecer un sueño imposible para convertirse en algo que casi podían tocar con las manos. Sin embargo, Lucifer era muy astuto y sabía perfectamente que el entusiasmo de un pequeño grupo no iba a ser suficiente para ganar esta guerra. Tenía que meterse en la mente de todos, llevar esa duda hasta el último rincón del cielo y esperar a que creciera por sí sola. Sabía que no podía apurarse. Si quería triunfar, tenía que ser paciente y calculador, esperando el momento justo. Es un plan arriesgado. Pero, ¿cómo damos el primer paso? Despertaremos sus mentes en secreto. Tienen que sentir que esta verdad nace de ellos, no de nosotros. ¿Y qué hay de Dios? Él lo ve todo. Nos regaló el paraíso, es cierto. Pero nunca nos dio permiso para ser libres. El grupo se quedó completamente callado, digiriendo el mensaje. La semilla de la traición ya había entrado en sus mentes y ahora solo era cuestión de tiempo para que creciera. Nadie tenía claro qué pasaría mañana, pero sentían en el pecho un peso extraño, la certeza de que algo gigante estaba por cambiar para siempre en su mundo. Es la hora. Caeremos para subir. Después de eso, el silencio en el cielo se volvió distinto. Esa paz eterna y ese orden perfecto, que siempre habían sido la base de todo, estaban a punto de hacerse pedazos. Los demás ángeles seguían con sus trabajos y sus cantos, pero ya nada se sentía igual.
Había una tensión rara en el ambiente, como si el aire pesara más de la cuenta. Mientras casi todos seguían sin darse cuenta de la tormenta que venía, Lucifer vigilaba atento desde las alturas, aprovechando que el Creador se había retirado a descansar a lo más profundo del paraíso. Lucifer dejó que su mirada recorriera todo el horizonte, perdiéndose en la inmensidad del lugar. Sabía muy bien que esta pelea no se iba a ganar con golpes, ni cortando alas, ni con heridas en el cuerpo. Era algo mucho más complicado y profundo. Se trataba de cambiar lo que los ángeles pensaban, de romper las cadenas invisibles que los ataban a la voluntad de otro. Sin espadas, ganaremos sus mentes. Los ángeles que estaban de su lado se fueron acercando con mucho cuidado, formando un círculo cerrado y silencioso a su alrededor. Eran pocos, un grupo diminuto si se comparaba con el poder total de Dios, pero la decisión ya estaba tomada y no había vuelta atrás. A pesar de su valentía, se notaba el nerviosismo en el aire. Todos sabían que el Creador era justo pero firme, y el miedo a un castigo terrible les helaba la sangre. Su justicia nos va a aplastar. Tenemos que salir de la oscuridad ya. Lucifer dio unos pasos al frente con total calma, como si fuera el dueño del lugar. Observaba con frialdad a las grandes multitudes de ángeles que seguían con sus tareas diarias, totalmente ciegos a la tormenta que estaba a punto de caerles encima. Astaroth y el resto se pusieron firmes a su lado, tensos y listos, esperando la señal para empezar el cambio. Despiértenlos. Usemos la duda, no la fuerza. Como sombras que se alargan al atardecer, los seguidores de Lucifer se separaron rápidamente. Se mezclaron entre sus hermanos inocentes con sonrisas falsas, listos para dejar caer las primeras palabras de veneno que acabarían con la paz del cielo para siempre. Los rebeldes se acercaron con mucho cuidado a los ángeles de luz, buscando especialmente a aquellos que, aunque obedecían, sentían una molestia extraña en el pecho que no sabían explicar. Al escuchar los susurros venenosos de Lucifer, esa pequeña duda se convirtió en preguntas urgentes. Empezaron a pensar por qué debían obedecer ciegamente a un creador que no les permitía decidir nada, sintiéndose más como esclavos que como hijos. Sin embargo, el engaño no funcionó con todos. Muchos se mantuvieron firmes, leales al orden, y empezaron a notar los movimientos extraños y los secretos de sus hermanos. Fue Uriel, uno de los guardianes más fieles y puros, quien se dio cuenta de que algo oscuro estaba manchando el cielo. Sin perder un segundo, caminó rápido por los pasillos celestiales, donde se respiraba una tensión insoportable, y se plantó frente al grupo de conspiradores. Lucifer, se acabó el secreto. Sabemos lo que haces. Lucifer se dio la vuelta muy despacio, con una calma que daba miedo, mirándolo fijamente. No es un secreto, Uriel. Es libertad. Al oír a su líder, los rebeldes dieron un paso al frente, desafiantes. Del otro lado, los ángeles fieles se pusieron en guardia, tensos y listos para defender el cielo. Tú rompes la perfección. No dejaremos pasar tu oscuridad. Una corriente eléctrica y fría atravesó el aire, congelando el momento. Nadie movió un solo músculo, pero en el fondo de sus corazones todos entendieron que la paz se había terminado y que algo terrible estaba por empezar. La batalla, aunque todavía no había golpes, ya era una realidad imparable que los separaba en dos bandos. ¿Vas a pelear, Uriel? No necesito fuerza. Mi arma es la verdad. Lucifer lo miró con unos ojos que helaban la sangre. Uriel hizo una señal rápida a los ángeles que seguían fieles a Dios. Ninguno de ellos quería pelear contra sus propios hermanos, pero sabían que no tenían otra opción,
y que el choque era inevitable. El cielo, que siempre había sido un lugar de amor y calma, estaba a punto de conocer la violencia por primera vez en toda la eternidad. Que Dios tenga piedad de ti. Él ya no salva a nadie. La libertad es un fuego que nadie puede apagar. En ese instante, los seguidores de Lucifer dieron un paso al frente. No levantaron puños ni sacaron espadas de metal. Su ataque fue distinto, alzándose con voces llenas de peligro. No atacaron con armas, sino con ideas. Empezaron a sembrar el caos, haciendo preguntas tramposas que funcionaban como un veneno lento. Cada conversación era una trampa, cada palabra una flecha invisible que se clavaba en el pecho de los ángeles que amaban a Dios, rompiendo su confianza poco a poco. Mientras tanto, los ángeles que no se dejaron engañar empezaron a despertar. Sentían que algo terrible estaba pasando, algo capaz de romper para siempre la paz de su hogar. En secreto, comenzaron a juntarse para formar una resistencia, preparándose para defender el cielo, aunque todavía no sabían quién sería el valiente que los guiaría en la pelea. La batalla ya había empezado, pero no en el suelo, sino dentro de sus propios corazones y pensamientos. Ya no era cuestión de si pasaría o no, la única duda era cuándo explotaría todo y quién se cambiaría de bando. Y entonces ocurrió. La guerra estalló con la violencia de una tormenta gigante. El grupo de Lucifer se lanzó contra los fieles al Creador. El cielo, que siempre había sido un lugar de silencio y calma perfecta, se convirtió de golpe en un campo de batalla ruidoso y terrible. El sonido del metal chocando retumbaba en cada rincón, mientras las luces de las espadas bailaban una danza mortal. En medio de todo ese desastre, Lucifer brillaba con una luz dorada y peligrosa, peleando con una furia que parecía no tener fin, decidido a ganar a cualquier precio. El cielo se había convertido en un campo de guerra terrible. Los seguidores más fuertes de Lucifer, como Belial, Astarot y Asmodeus, peleaban con una rabia salvaje contra los ángeles de Dios. Las espadas chocaban y el ruido rompía la paz eterna del paraíso. En medio de todo ese caos, Lucifer sentía que por fin estaba ganando. Cada vez que su espada derribaba a un hermano, sentía que el control total del universo estaba un paso más cerca. Su sueño de dominarlo todo parecía a punto de cumplirse. Por fin, venganza y libertad. Pero de pronto, un resplandor más fuerte que 1000 soles juntos apareció en el horizonte. Era una luz tan pura y cegadora que obligó a todos a detener la pelea para cubrirse los ojos. El universo entero guardó silencio, como si el tiempo mismo se hubiera congelado de golpe. De esa luz bajó Miguel, el gran líder del ejército celestial. Su armadura brillaba con una justicia que daba miedo, y su sola presencia hizo que la guerra pareciera un juego de niños. Lucifer tragó saliva al verlo, pero su tremendo orgullo fue más fuerte que su miedo. Levantó la barbilla y lo miró con asco. Miguel avanzó despacio, caminando sobre las nubes sin mostrar ni una sola gota de duda. ¿Crees que puedes apagar mi fuego? No es mi luz, Lucifer. Es la justicia de Dios que te frena. Lucifer se lanzó al ataque. La pelea estalló de nuevo, pero el destino de la guerra acababa de cambiar por completo. Miguel se movió como una tormenta divina e imparable. Junto a Uriel y Rafael, avanzó rompiendo la oscuridad con movimientos perfectos. Los ataques de los rebeldes rebotaban y no servían de nada contra esa fuerza tan pura. Lucifer veía con desesperación cómo sus mejores soldados caían uno tras otro. El triunfo que creía tener en sus manos se estaba convirtiendo en polvo y cenizas. ¡No hay! ¡No puede ser! ¡No podemos perder!
lleno de odio, reunió toda su energía oscura y lanzó un ataque enorme, directo al pecho de Miguel, oscureciendo el cielo por un segundo. Pero Miguel, con una calma total, levantó su espada brillante y deshizo la sombra enemiga como si fuera simple humo en el viento. Tu orgullo te dejó ciego, Lucifer. Con un movimiento rápido como un relámpago, Miguel lo golpeó y lo ató de manos y pies con cadenas de luz maciza. ¡Recibe el poder de la luz! El gran ángel rebelde, el más hermoso de todos, cayó de rodillas, agotado y humillado. Al ver caer a su líder, su ejército tiró las armas y se rindió de inmediato. Miguel lo miró con frialdad, bajando su espada. Elegiste el mal. Ya no tienes lugar aquí. En ese momento, el aire tenso de la batalla cambió. Una paz profunda pero muy triste llenó el lugar. Una nueva figura bajó del horizonte. Era el Cordero, Jesús, quien venía con una autoridad tranquila pero absoluta para dictar la sentencia final. Caminó despacio hacia el ángel caído, mirándolo con lástima pero con firmeza. Lucifer abrió los ojos desorbitados. Se negaba a aceptar su castigo. El cielo no acepta el egoísmo. Lucifer. Sin decir más, Miguel levantó la mano y la energía de todo el paraíso le obedeció. ¿Desterrado a las sombras? No es justo. Yo soy el príncipe de la luz. El piso brillante bajo los pies de los rebeldes empezó a temblar con violencia y a agrietarse. Un abismo negro y sin fondo se abrió debajo de ellos como la boca de un monstruo gigante, listo para tragarlos vivos. El miedo se apoderó por fin de los traidores. Con un último grito lleno de rabia y terror, Lucifer y todos los ángeles que lo siguieron fueron arrastrados hacia abajo por una fuerza invisible. Cayeron al vacío a toda velocidad, perdiéndose en las sombras infinitas, desterrados de su hogar y desapareciendo del cielo para siempre. Los ángeles rebeldes fueron arrojados muy lejos del cielo, a un abismo eterno donde la luz nunca llegaría. La caída no solo golpeó sus cuerpos, sino que los transformó para siempre. Lucifer, el ángel que alguna vez fue el más hermoso y brillante de todos, se apagó por completo. Su luz desapareció, dejando solo odio, amargura y sombras. Miró a su alrededor, rodeado de un vacío infinito y oscuro. Aquí es donde pertenecemos. Este lugar es el olvido. Lucifer se giró hacia él y sonrió con pura malicia. No lo entiendes, Belial. Esto es solo el principio. Ahora usaremos la oscuridad como arma. Al escuchar su voz, el abismo pareció despertar. Sombras vivas y criaturas monstruosas salieron de la nada, reconociendo a Lucifer como su nuevo líder. El ángel caído ya no quería pedir perdón. Iba a transformar ese infierno en su propio imperio para preparar su venganza y algún día volver a atacar el cielo. Se había convertido en el rey de las sombras. Pero ¿cómo llegó el ángel más perfecto a convertirse en un monstruo? Todo empezó con una semilla muy pequeña y silenciosa: el orgullo. En un cielo perfecto, Lucifer empezó a dudar. Se preguntó: ¿por qué tengo que servir? ¿Por qué no puedo ser el dueño de mi propio destino? Esa historia es un reflejo exacto de la vida humana. Nosotros también peleamos esa guerra por dentro. Muchas veces dejamos que el orgullo nos domine. Queremos tener el control de todo, ser los dueños absolutos de nuestra vida, buscando poder y éxito por pura ambición. Pensamos que no necesitamos a nadie. Pero el orgullo es una trampa. Nos hace creer que somos libres, cuando en realidad nos aísla
y nos deja solos en la oscuridad, igual que a Lucifer. La verdadera libertad no está en rebelarse o en querer ser más que los demás, sino en ser humildes, aceptar nuestras limitaciones y encontrar nuestro propósito en paz y armonía con el universo. El ego apaga nuestra luz, el amor y la humildad la mantienen viva. Si te gustó el video, deja tu like, suscríbete y coméntanos desde dónde nos miras. Que Dios te bendiga.